Hola a todos. Me llamo Elena, tengo 35 años, y nunca pensé que estaría contando esta historia. Todo comenzó hace 12 años cuando me casé con Carlos, el hijo menor de una familia propietaria de una de las empresas de construcción más grandes de la ciudad. Desde el principio, mi suegra Victoria nunca aprobó nuestro matrimonio. Para ella, yo era simplemente la recepcionista que atrapó a su hijo. Lo que ella no sabía era que mientras trabajaba como recepcionista, estaba terminando mi maestría en administración de empresas por las noches. Carlos me apoyaba completamente, admirando mi determinación por superarme. Él trabajaba en la empresa familiar como gerente de proyectos, pero a diferencia del resto de su familia, creía en el mérito más que en el apellido. Tienes más visión para los negocios que todos nosotros juntos, me decía frecuentemente. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, continué trabajando en la recepción de la empresa. Observaba todo, aprendía cada detalle del negocio, notaba las ineficiencias y las oportunidades perdidas. Cuando terminé mi maestría, preparé una presentación detallada con propuestas para mejorar la empresa. Mamá, dijo Carlos durante una reunión familiar, Elena tiene algunas ideas excelentes para modernizar nuestros procesos. Victoria ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Querido, las recepcionistas deberían concentrarse en contestar teléfonos. Pero ella tiene una maestría en administración ahora, insistió Carlos. Mi suegra finalmente me miró, sus ojos fríos como el hielo. ¿Y? Este es un negocio familiar. La sangre es más importante que cualquier título. A pesar de su resistencia, algunos de los gerentes comenzaron a consultarme discretamente. Implementé varios de mis planes a pequeña escala, lo que resultó en mejoras significativas en eficiencia y reducción de costos en varios departamentos. La gota que colmó el vaso llegó hace 6 meses. La empresa estaba perdiendo contratos importantes ante competidores más modernos. Durante una reunión de emergencia, me armé de valor y levanté la mano. Tengo una propuesta completa para digitalizar nuestros procesos y... Suficiente. Victoria golpeó la mesa con su puño. ¿Quién te dio permiso para hablar en esta reunión? Esta es una reunión familiar. Soy parte de la familia, respondí suavemente. Me casé con Carlos hace 12 años. Victoria se rió, un sonido frío y cruel. El matrimonio no te hace familia. La sangre hace familia. Y tú, querida, siempre serás una extraña que se casó por dinero. La sala quedó en silencio. Carlos comenzó a protestar, pero su madre lo interrumpió. De hecho, ya que estamos todos aquí, es un buen momento para anunciar algunos cambios. Estamos reestructurando la empresa. Todos los puestos clave serán ocupados exclusivamente por miembros de la familia. Elena, considérate despedida. Mamá. Carlos se puso de pie. No puedes hacer esto. Por supuesto que puedo. Soy la CEO y accionista mayoritaria. A menos que quieras perder tu herencia, te sugiero que apoyes esta decisión. Miré a mi alrededor. Mi cuñado Marco sonreía con satisfacción. Su esposa Claudia, quien acababa de ser nombrada directora de recursos humanos sin tener experiencia alguna, evitaba mi mirada. Mi suegro, como siempre, permanecía en silencio, sometido a los deseos de su esposa. Me levanté tranquilamente, recogí mis cosas y me dirigí a la puerta. Antes de salir, me volví hacia Victoria. Gracias por los 12 años de lecciones sobre cómo no dirigir una empresa. Insolente, gritó. Guardias. Escóltenla fuera del edificio. Y asegúrense de que no se lleve nada. Mientras los guardias me acompañaban a la salida, pude escuchar a Victoria. Y Carlos, cariño, es hora de que consideres un divorcio. Conozco a varias jóvenes de buenas familias. Carlos me alcanzó en el estacionamiento. Elena, esto es una locura. Renunciaré. Tomé su mano. No, no lo harás. Necesito que te quedes exactamente donde estás. ¿Qué? ¿Por qué? Sonreí, recordando algo que había descubierto 3 meses atrás mientras revisaba los viejos archivos de la empresa. Porque, mi amor, tu madre acaba de cometer el error más grande de su vida empresarial. Y necesito que estés adentro para ver lo que sucede después. Elena, me estás asustando. ¿Qué vas a hacer? ¿Recuerdas cuando me dijiste que tenía más visión para los negocios que todos ustedes juntos? Estabas en lo correcto. Y ahora voy a probarlo.
Lo que Victoria no sabía era que durante esos 12 años como simple recepcionista, había estado haciendo mucho más que observar. Había estado construyendo mi propio imperio en silencio. Y acababa de descubrir algo en los documentos originales de la empresa que cambiaría todo. Lo que descubrí en los archivos antiguos era explosivo. Resulta que el abuelo de Carlos, don Roberto, había incluido una cláusula especial cuando fundó la empresa. Si en algún momento la compañía perdía más del 25% de su valor de mercado en un año, las acciones se volverían públicamente negociables, anulando el control familiar. Victoria, en su arrogancia, nunca se había molestado en leer los documentos originales. Estaba tan ocupada presumiendo su legado familiar que no se dio cuenta de que estaba llevando la empresa exactamente hacia esa situación. Durante mis años como recepcionista, había estado invirtiendo cada centavo que podía en mi propia empresa de consultoría de construcción. La dirigía en secreto a través de un testaferro, compitiendo silenciosamente con la empresa de Victoria, ganando poco a poco los contratos que ella perdía debido a su mala gestión. Carlos. Lo llamé esa noche después de revisar los últimos números. Necesito que revises algo. Le mostré los reportes financieros. Sus ojos se abrieron como platos. La empresa ha perdido un 23% de su valor este año, y faltan 2 meses para cerrar el ejercicio fiscal. Exacto. Y tu madre acaba de despedir a la única persona que podría haber evitado eso. Los siguientes 2 meses fueron intensos. Carlos permaneció en la empresa, observando cómo su madre tomaba una mala decisión tras otra. Nombró a su sobrina de 22 años, recién graduada en Historia del Arte, como directora financiera. Despidió a empleados competentes para reemplazarlos con amigos de la familia. Mientras tanto, yo estaba ocupada. Muy ocupada. Mi empresa de consultoría había crecido significativamente. Teníamos una reputación excelente por nuestro trabajo innovador y eficiente. Lo que nadie sabía era que yo era la verdadera CEO, trabajando tras bastidores. Una mañana, Victoria convocó una reunión de emergencia. Carlos me envió un mensaje de texto. Está sucediendo. La empresa perdió el contrato del Centro Comercial Metropolitan. Ese contrato representaba el 5% del valor de la empresa. Con esa pérdida, la caída total del valor superaba el 25%. La cláusula del abuelo Roberto se había activado. Victoria no lo sabía, pero yo ya había preparado todo. Durante semanas, había estado negociando con inversores, acumulando capital. Mi empresa de consultoría había crecido lo suficiente como para ser un competidor serio. Carlos, le dije esa noche, mañana todo cambia. ¿Estás seguro de que quieres seguir adelante? Me miró con determinación. Mi abuelo construyó esta empresa desde cero. La cláusula que escribió demuestra que valoraba el mérito sobre la sangre. Mi madre ha olvidado eso. Es hora de recordárselo. Al día siguiente, mientras Victoria presidía otra reunión de crisis, su asistente entró corriendo. Señora, hay una oferta de compra hostil en la bolsa. ¿Qué? Victoria casi se cae de su silla. Eso es imposible. Somos una empresa familiar. Ya no, dijo Carlos, deslizando una copia de la cláusula del abuelo sobre la mesa. La empresa perdió más del 25% de su valor. Las acciones ahora son públicamente negociables. Victoria se puso pálida mientras leía el documento. Esto no puede ser. ¿Quién está haciendo la oferta? En ese momento, entré a la sala de juntas. Pero esta vez no como la ex recepcionista. Esta vez entré como la CEO de Innovación Constructora, una de las empresas de construcción más eficientes y modernas del mercado. Yo. El caos se desató. Marco intentó salir corriendo de la sala. Claudia comenzó a llorar. Mi suegro, por primera vez en años, sonrió. «Tú». Victoria se levantó, temblando de rabia. «¿Cómo te atreves?» «¿Cómo me atrevo?» «Déjame explicarte exactamente cómo me atrevo». Proyecté una presentación en la pantalla de la sala. Mostré cómo había construido mi empresa desde cero, cómo había modernizado cada aspecto del negocio de la construcción, cómo había ganado legítimamente cada contrato que la empresa de Victoria había perdido. Mientras tú estabas ocupada protegiendo tu legado familiar, yo estaba construyendo el futuro de la industria. Carlos. Victoria se volvió hacia su hijo. Haz algo.
Carlos se puso de pie lentamente. Ya lo hice, mamá. Vendí mis acciones a Elena hace una semana. ¿Qué? Las acciones que me diste cuando cumplí 30 años. Representan el 15% de la empresa. Victoria se dejó caer en su silla. Esto es una pesadilla. Me traicionaste por esta. ¿Por esta qué, Victoria? Me incliné sobre la mesa. ¿Por esta mujer que construyó una empresa más exitosa que la tuya mientras tú la menospreciabas? ¿Por esta mujer que tu hijo eligió porque vio en ella algo que tú nunca pudiste ver? Pero Victoria tenía un último as bajo la manga. Su sonrisa malévola me lo dijo todo antes de que hablara. Aún tengo el 51% de las acciones. No puedes hacer nada sin mi aprobación. Sobre eso. Mi suegro finalmente habló. Hay algo que debes saber. El silencio en la sala era absoluto mientras mi suegro, Alfonso, se ponía de pie lentamente. En 30 años de matrimonio, nunca lo había visto enfrentarse a Victoria. ¿Qué estás diciendo, Alfonso? La voz de Victoria temblaba. El testamento de Roberto, de mi padre. Alfonso sacó un sobre amarillento de su maletín. Hay algo que nunca te dije. Victoria intentó arrebatarle el sobre, pero él lo mantuvo firme. Cuando padre me dejó sus acciones, incluyó una condición. Si alguna vez la empresa se desviaba de sus valores fundamentales de meritocracia y excelencia, debía transferir el control a alguien que pudiera restaurar esos valores. Eso es ridículo. Victoria golpeó la mesa. Has tenido esas acciones por 30 años. Sí, Alfonso suspiró. Y durante 29 de ellos, dejé que pisotearas los principios de mi padre. Te vi convertir su legado de trabajo duro en un club exclusivo para tu familia y amigos. Te vi destruir todo lo que él construyó. Se volvió hacia mí. Pero entonces llegó Elena. La vi trabajar desde abajo, estudiar por las noches, proponer mejoras brillantes que tú rechazabas por orgullo. La vi construir su propia empresa con los mismos valores que mi padre defendía. Alfonso. La voz de Victoria era amenazante. Si haces esto, te arrepentirás. Él sonrió tristemente. Me he arrepentido cada día durante 30 años por no hacer esto antes. Me entregó el sobre. Dentro había un documento de transferencia de acciones, ya firmado. Las acciones son tuyas, Elena. Mi padre habría estado orgulloso de tenerte al frente de su empresa. Victoria se lanzó hacia el documento, pero Carlos la detuvo. Se acabó, mamá. No, gritó ella. Esta empresa es mi vida. No dejaré que una advenediza me la quite. Me puse de pie, sosteniendo el documento. No te estoy quitando nada, Victoria. Tú lo perdiste todo sola. Perdiste los contratos por tu mala gestión. Perdiste el respeto de tus empleados por tu arrogancia. Perdiste el amor de tu hijo por tu prejuicio. Y ahora perdiste la empresa por olvidar que el verdadero valor está en el mérito, no en el apellido. Marco, mi cuñado, intentó intervenir. Esto es ilegal. Te demandaremos. Adelante, sonreí, señalando a mi equipo legal que acababa de entrar. Mis abogados tienen todos los documentos necesarios. La cláusula del abuelo Roberto, la transferencia de acciones de Alfonso, los registros de pérdidas de la empresa, todo. Pero antes de que decidas demandar, deberías revisar los libros contables de los últimos 5 años. Especialmente esos contratos que le diste a tus amigos con sobreprecios del 200%. Marco se hundió en su silla, pálido. Ahora, continué, tengo una propuesta para todos ustedes. Saqué un conjunto de documentos de mi maletín. Opción 1. Pueden pelear esto en la corte. Expondremos todos los malos manejos, los contratos irregulares, los gastos personales cargados a la empresa. Perderán, y además enfrentarán cargos por mala administración. Victoria apretó los puños. Opción 2. Pueden aceptar una salida digna. Les ofrezco comprar sus acciones a precio de mercado, con un bono del 10%. Podrán retirarse tranquilamente, sin escándalos. ¿Y si no aceptamos ninguna?, desafió Victoria. Entonces ejecutaré la opción 3, una auditoría completa de los últimos 10 años, con todos los resultados enviados a la Junta de Accionistas y las autoridades fiscales. El silencio que siguió fue ensordecedor. Claudia, mi cuñada, fue la primera en hablar.
Acepto la opción 2. Marco la siguió rápidamente. También yo. Victoria permanecía inmóvil, sus ojos llenos de odio. Piénsalo bien, Victoria, dije suavemente. ¿Vale la pena perderlo todo por orgullo? Después de lo que pareció una eternidad, tomó un bolígrafo y firmó. Esto no ha terminado, susurró. Oh, sí lo está, respondí. Pero no te preocupes. Cuidaré bien la empresa de tu suegro. Una semana después, la transición estaba completa. Victoria y su círculo íntimo habían sido pagados y removidos de sus cargos. Los empleados competentes que habían sido despedidos fueron recontratados, muchos con promociones. Fusioné mi empresa consultora con la constructora, implementando todos los sistemas modernos que había desarrollado. Carlos se convirtió en mi socio, dirigiendo las operaciones mientras yo me encargaba de la estrategia. Alfonso decidió quedarse como asesor. Quiero ver la empresa de mi padre florecer de nuevo, dijo con lágrimas en los ojos. Un mes después de la toma de control, recibí una carta. Era del notario del abuelo Roberto, con instrucciones de entregarla cuando se cumpliera la cláusula de su testamento. Querido sucesor, decía la carta. Si estás leyendo esto, significa que has demostrado que el verdadero valor de una empresa no está en la sangre de quien la dirige, sino en su capacidad, dedicación y visión. Cuida mi legado no como una herencia familiar, sino como un testimonio de que el mérito siempre debe triunfar sobre el privilegio. Hoy, 3 años después, la empresa ha triplicado su valor. Nuestros proyectos son reconocidos por su innovación y calidad. Pero lo más importante es que hemos creado una cultura donde el talento y el esfuerzo son lo único que importa. Victoria ocasionalmente aparece en eventos sociales, presumiendo que esa empresa solía ser nuestra. La gente asiente cortésmente, pero todos saben la verdad, nunca fue suya. Solo era la custodio temporal de un legado que no supo valorar. Carlos y yo tenemos una hija de 2 años. En su habitación, junto a su cuna, colgamos la carta del abuelo Roberto. Algún día, cuando sea mayor, le enseñaremos que el verdadero éxito no se hereda, se gana. Y Victoria, bueno, la última vez que la vi estaba tratando de convencer a sus amigos de invertir en un nuevo negocio familiar. Nadie aceptó. Algunas personas nunca aprenden. Pero otras, como yo, aprovechamos cada lección, cada humillación, cada obstáculo, para construir algo mejor. Esa es la verdadera herencia que quiero dejar. Mi nombre es Patricia Morales, tengo 32 años y durante los últimos 10 años he trabajado como consultora en inversiones inmobiliarias. Lo que mi familia nunca supo es que mi trabajo aburrido de oficina, como siempre lo describía mi hermana Linda, me había convertido en una de las inversionistas más exitosas en bienes raíces comerciales del estado. Todo comenzó cuando nuestro padre, don Alberto Morales, falleció hace 8 meses. Papá había sido un hombre trabajador que construyó un pequeño imperio, la casa familiar de 2 pisos en Polanco, una pequeña fábrica textil y varios terrenos dispersos por la ciudad que había ido comprando a lo largo de los años. Nunca fue ostentoso con su riqueza, pero sabíamos que había acumulado una fortuna considerable. El día del funeral, mientras yo aún procesaba la pérdida de nuestro padre, Linda ya estaba organizando reuniones con abogados. Mi hermana mayor, de 35 años, siempre había sido la favorita de papá, la que se quedó cerca, la que se casó con Marco Delgado, un constructor local que papá respetaba. Patricia, me dijo Linda 3 días después del funeral, mientras estábamos en la oficina del licenciado Hernández, el abogado de la familia. Sabemos que papá te quería, pero seamos realistas. Tú vives en tu pequeño mundo de números y contratos. Nunca has demostrado tener la madurez para manejar responsabilidades familiares importantes. Llevaba un traje negro de diseñador y sus uñas perfectamente manicuradas tamborileaban sobre la mesa de caoba. Marco estaba sentado a su lado, asintiendo con aprobación a cada palabra de su esposa. ¿Qué está sugiriendo exactamente?, pregunté, aunque ya presentía hacia dónde iba la conversación. Lo que estoy sugiriendo, dijo Linda con una sonrisa condescendiente, es que yo me haga cargo de administrar la herencia. Tengo experiencia manejando la casa, conozco a todos los contactos de papá, y Marco puede supervisar los aspectos comerciales. El licenciado Hernández tosió incómodamente. En realidad, don Alberto dejó instrucciones muy específicas. La herencia debe dividirse equitativamente entre ambas hijas. Por supuesto, replicó Linda rápidamente.
Pero papá escribió ese testamento hace años, antes de ver cómo resultaron nuestras vidas. Me miró con desdén. Patricia, sé honesta contigo misma. ¿Cuándo fue la última vez que lograste algo significativo? Sigues soltera, vives en ese apartamentito, trabajas en esa oficina pequeña haciendo, ¿qué exactamente haces? Consultoría en inversiones, respondí tranquilamente, acostumbrada a sus ataques. Consultoría, se rió. Eso ni siquiera es un trabajo real. Es lo que dice la gente cuando no tiene un empleo estable. Marco se aclaró la garganta. Patricia, no es personal. Pero Linda tiene razón. Manejar una herencia de esta magnitud requiere experiencia empresarial real. Mi empresa constructora ha estado creciendo. Podríamos incorporar los activos de tu padre y hacerlos realmente productivos. Los terrenos de papá, por ejemplo, continuó Linda. Están ahí sin generar nada. Marco tiene contactos, conoce el mercado de la construcción. Podríamos desarrollar proyectos importantes. Lo que ellos no sabían era que durante los últimos 5 años, yo había estado comprando discretamente terrenos estratégicos por toda la ciudad. Mi trabajo aburrido de oficina me había dado acceso a información privilegiada sobre desarrollos urbanos futuros, planes gubernamentales de expansión y proyectos de infraestructura. Había invertido cada peso que ganaba en propiedades que sabía que se revalorizarían exponencialmente. Licenciado Hernández, dije finalmente, ¿qué necesito firmar para transferir mis derechos de herencia a Linda? El abogado me miró sorprendido. Patricia, ¿estás segura? Es una decisión muy importante. Linda no pudo ocultar su triunfo. Finalmente estás siendo sensata, hermanita. Estoy siendo práctica, respondí. Claramente ustedes tienen planes más ambiciosos para los activos de papá de los que yo podría tener. 1 hora después, había firmado todos los documentos necesarios. Linda era ahora la propietaria legal de la casa familiar, la fábrica textil, los terrenos de papá y todos sus ahorros. Yo caminé hacia mi auto usado, subí al asiento del conductor y manejé hacia mi apartamentito. Lo que Linda no sabía era que mi apartamento de 2 recámaras era solo una de las 15 propiedades que poseía en la ciudad. Lo que Marco no sabía era que mi cartera de inversiones inmobiliarias valía más de 50 millones de pesos. Y lo que ninguno de los dos sabía era que acababa de heredar algo mucho más valioso que la propiedad de papá, la libertad de ver exactamente qué tipo de personas eran realmente. Durante los siguientes meses, Linda se mudó a la mansión familiar con gran fanfarria. Organizó una fiesta de inauguración, redecoró completamente la casa y comenzó a presumir su nueva vida en redes sociales. Marco expandió agresivamente su empresa constructora, usando los terrenos de papá como colateral para préstamos masivos. ¿Has visto las fotos de Linda en Facebook?, me preguntó mi asistente, Carmen, una mañana mientras revisábamos reportes de propiedades. Se ve que está disfrutando mucho la casa de tu papá. La está disfrutando, respondí sin levantar la vista de los documentos. Espero que la disfrute mientras pueda. Carmen me miró curiosa, pero no dijo nada más. Ella había trabajado conmigo durante 3 años y había aprendido que yo raramente hablaba sin una razón específica. Fue en el 5.º mes después de la muerte de papá cuando las cosas se pusieron interesantes. Marco había estado pujando agresivamente por un contrato gubernamental masivo, la construcción de un nuevo complejo comercial que incluiría oficinas, restaurantes y un centro de convenciones. Era el tipo de proyecto que podría hacer millonario a un constructor, pero también el tipo que podría destruirlo si salía mal. Conseguimos el contrato, me dijo Linda durante una de nuestras raras llamadas telefónicas. Marco va a construir el centro comercial satelital. Es un proyecto de 200 millones de pesos. Felicidades, respondí sinceramente. Debe estar muy emocionado. Está eufórico. Finalmente vamos a estar en las grandes ligas. Aunque hizo una pausa, hay un pequeño problema con uno de los terrenos que necesitamos. El dueño no quiere vender. Sonreí para mis adentros. ¿Qué terreno? Es un lote pequeño justo en el centro del área de desarrollo. Sin él, no podemos construir el estacionamiento principal. Todo el proyecto depende de ese terreno. ¿Y el dueño no quiere negociar? Aparentemente no. Es alguien que compró el terreno hace años, antes de que se anunciara el proyecto. Marco dice que probablemente es un especulador que está esperando a que le ofrezcamos más dinero.
Probablemente, concordé. 2 semanas después, recibí una llamada de Marco directamente. Su voz sonaba tensa, desesperada. Patricia, necesito un favor. Sé que tú trabajas en bienes raíces. ¿Conoces a alguien que pueda ayudarnos a localizar al dueño de un terreno? ¿De qué terreno estás hablando? Lote 47 en la colonia Satelital Norte. El dueño está registrado bajo el nombre de una empresa, Inversiones PM y Asociados. Hemos tratado de contactarlos durante semanas, pero nadie responde a nuestras llamadas. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero mantuve mi voz tranquila. ¿Por qué es tan importante ese terreno específico? Es el centro de todo el proyecto. Sin él, perdemos el contrato gubernamental. ¿Y si perdemos el contrato? Su voz se quebró ligeramente. Patricia, puse todo como colateral para este proyecto. La empresa. Los terrenos de papá, todo. Si esto no funciona, estamos arruinados. Entiendo. ¿Cuánto tiempo tienes? 1 semana. Después de eso, el gobierno cancelará el contrato y lo dará a otra empresa. Esa noche, llamé a mi abogado, el licenciado Ramírez, quien había manejado todas mis transacciones inmobiliarias durante años. Licenciado, ¿recuerda el terreno que compramos en Satelital Norte hace 3 años? El lote 47. Por supuesto, señorita Morales. Una de sus mejores compras. ¿Finalmente está lista para desarrollarlo? No exactamente. Pero creo que es hora de revelar quién es la verdadera propietaria. 3 días después, mi teléfono sonó. Era Linda, pero su voz sonaba diferente. Nerviosa. Patricia, necesitamos hablar. ¿Puedes venir a la casa? ¿A la casa de papá? Por supuesto. Todo está bien. Solo, ven, por favor. Llegué a la mansión familiar esa tarde. Linda y Marco estaban esperándome en la sala, ambos luciendo como si no hubieran dormido en días. Sobre la mesa de centro había docenas de documentos esparcidos. Patricia, comenzó Marco, sin su usual arrogancia. Necesitamos tu ayuda con algo muy importante. ¿De qué se trata? Linda se inclinó hacia adelante. El terreno que necesitamos para el proyecto, descubrimos quién es el dueño. Sí. Es una empresa llamada Inversiones PM y Asociados, dijo Marco. Hemos estado investigando, y creemos que las iniciales PM podrían significar Patricia Morales. El silencio en la habitación era ensordecedor. Los miré a ambos, sus caras llenas de esperanza desesperada. Es una coincidencia interesante, dije finalmente. Patricia, Linda se acercó y tomó mi mano. Si realmente eres tú, por favor, necesitamos tu ayuda. Marco podría perder todo. ¿Todo? Marco asintió miserablemente. Usé los terrenos de tu padre como colateral. Si perdemos este contrato, el banco se quedará con todo. Linda perdería la casa, la fábrica, todo lo que heredó. Me recliné en el sofá, mirando a mi hermana. La mujer que meses atrás se había burlado de mi trabajo aburrido de oficina, que había insistido en que yo nunca había tenido éxito en nada, ahora estaba rogando mi ayuda. Linda, dije suavemente, ¿recuerdas lo que me dijiste el día que firmé los papeles de herencia? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Patricia, yo. Me dijiste que nunca había tenido éxito en nada. Que mi trabajo no era real. Que no tenía la madurez para manejar responsabilidades importantes. Marco intervino. Patricia, estábamos equivocados. Claramente subestimamos tus habilidades empresariales. Saqué mi teléfono y mostré la aplicación de mi banco. En la pantalla, el balance de mi cuenta principal mostraba 47.890.000 pesos. Esta es solo una de mis cuentas, expliqué calmadamente. Tengo propiedades por toda la ciudad, inversiones en 3 estados diferentes y contratos de consultoría con algunas de las empresas más grandes del país. Linda se quedó sin palabras, mirando fijamente la pantalla. Durante los últimos 10 años, mientras tú pensabas que yo era una fracasada, construí un imperio inmobiliario. Compré ese terreno específicamente porque sabía que eventualmente sería parte de un desarrollo importante. Entonces, ¿nos ayudarás?, preguntó Marco débilmente. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el jardín donde papá y yo solíamos plantar flores cuando era niña.
Voy a hacer algo mejor que ayudarlos, dije finalmente. Voy a enseñarles algo sobre negocios reales. Me giré para enfrentarlos. Voy a venderles el terreno, pero por el precio justo de mercado, 20 millones de pesos. Marco palideció. No tenemos ese dinero. Lo sé, pero ofrezco financiamiento. Pueden pagarme en cuotas durante 10 años, con intereses justos. ¿Por qué harías eso?, preguntó Linda, confundida. Porque a pesar de todo, sigues siendo mi hermana. Pero más importante, porque quiero que entiendan algo. El éxito no se mide por la casa en la que vives o los activos que heredas. Se mide por lo que construyes con tu propio esfuerzo y dedicación. Saqué un contrato de mi bolsa, ya preparado por mi abogado. Este acuerdo les permitirá completar su proyecto y salvar su empresa. Pero también establece que si fallan en sus pagos, yo recupero no solo el terreno, sino todos los activos que usaron como colateral. Marco leyó el contrato con ojos vidriosos. Esto es, más que justo. Es generoso. No es generosidad, Marco. Es business. Linda se acercó a mí, sus ojos llenos de arrepentimiento. Patricia, lo siento. Siento mucho cómo te traté. Siento haber subestimado todo lo que habías logrado. Lo sé, Linda. Y espero que esta experiencia les enseñe a no juzgar a las personas por las apariencias. 6 meses después, el centro comercial satelital fue inaugurado con gran éxito. Marco había aprendido a ser más humilde y conservador en sus inversiones. Linda había comenzado a interesarse genuinamente en los negocios, pidiendo mi consejo regularmente. En cuanto a mí, usé las ganancias de la venta del terreno para establecer la Fundación Alberto Morales, en honor a papá, dedicada a ayudar a jóvenes emprendedores a iniciar sus propios negocios. La verdadera victoria no fue económica. Fue ver a mi hermana finalmente entender que el éxito verdadero no se hereda, se construye. Y a veces, las personas que menos esperas resultan ser las más capaces de construir algo extraordinario desde cero. Ahora, cuando nos reunimos para las cenas familiares mensuales en la casa que una vez fue de papá, Linda siempre presenta a sus invitados como mi hermana Patricia, la empresaria más exitosa que conozco. Y yo sonrío, sabiendo que papá estaría orgulloso de ambas, por razones muy diferentes.